Ataraxia Academy. Con Isabel Correa, Pedro Molina y Quique Fuentes. Ataraxia Academy, tu podcast para la gestión del talento. Los últimos martes de cada mes, tu cita con el talento. Hoy, entornos de innovación. Síguenos en las principales plataformas de podcasting. Vamos a compartir una hora o algo menos para hablar de un tema apasionante y sobre todo necesario e imprescindible ahora en las compañías, que es la innovación. Es verdad que entre la audiencia tenemos personas de muy diferentes perfiles, de recursos humanos, CEOs, personas que están trabajando en departamentos de innovación y bueno, vamos a hacer algo que sea transversal para todo el mundo sin una gran especialización, ¿no? En este momento, para que llegue a todo el mundo. De todas maneras, está abierto el chat para que sea algo interactivo. Si alguno de los participantes también está en posición que puede abrir su cámara, nos sentimos más acompañados también nosotros, con lo que también os lo agradecemos. Y si no, pues no hay ningún problema. Así que nada, empezamos, Isa, con la innovación. Claro que sí, la idea es que tengamos un espacio de conversación muy abierto, muy dinámico y pues mucho se habla de innovación, mucho se habla de movimientos, cambios, nueva era, pero me gustaría empezar haciéndote esta pregunta, Pedro. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en el entorno actual? Bueno, pues desde luego, y seguro que todas las personas que están con nosotros lo tienen muy claro, estamos en un momento muy complejo. Es verdad que habéis escuchado muchas veces esta frase de que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, y es que las cosas no pasan de un día para otro, necesitan un tiempo de maduración. Se decía, y decía Zygmunt Bauman, que bueno, en este momento en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es el momento donde nacen, donde trabajan los monstruos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a este momento. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, pues si das un avance, Isa, para ver un poquito ahí dónde estamos Claro en que sí. este momento. Rápidamente, tenéis idea de que hemos pasado tres revoluciones industriales. La primera, que estaba muy enfocada en todo lo que fue la máquina de vapor, ¿verdad? La segunda, ya entre el 19 y el 20, en todo lo que era la electricidad y el petróleo. La tercera, ya en el siglo XX, con toda la informática, la automatización. Y comentaba el fundador del Foro Económico Mundial, de la cuarta revolución industrial, donde hablaba de que en este momento estábamos ya trabajando en la unión de la inteligencia artificial con la robótica, con la computación cuántica, la biotecnología, la nanotecnología, el Internet de las cosas, en fin, todo aquello que está uniendo lo que son las máquinas y las personas. ¿Qué pasa en este entorno? Pues que las respuestas las tenemos a mogollón. Tenemos un montón de herramientas que nos dan muchas respuestas. Y qué curioso que en este momento lo importante es saber hacer buenas preguntas. Están cambiando muchos paradigmas en este sentido. Y desde luego lo que están cambiando también es la manera de hacer los negocios, la manera de relacionarnos las personas, y los retos que tenemos en competencialmente cada una de las personas, porque desde luego lo que nos ha traído hasta aquí no va a ser lo que nos lleve hasta allí, hasta donde tenemos que ir. Y esto supone pues que cada vez hay más conciencia en las empresas de ese aprendizaje continuo, áreas de lifelong learning, es decir, de estar continuamente cambiando, porque este entorno está cambiando. Y este es el entorno en el que estamos actualmente, Isa. No sé si nos puedes dar algún dato tú que nos haga una idea de cómo está haciendo esta innovación, algún indicador, alguna cosa que nos pueda dar una idea sobre esto. Totalmente, pues preparando esta sesión me puse a bichear por ahí y me encontré cifras supremamente interesantes. Por ejemplo, que la tendencia de los últimos 5 años a nivel España y evidentemente a nivel Europa ha sido un crecimiento en cuanto a al registro de las patentes. Entonces,
¿Qué está pasando? Las personas y las organizaciones se están dando cuenta que no nos podemos quedar paralizados y ha habido como una explosión en ese campo de hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes y pues evidentemente protegerlas. Entonces acá vemos que España ha crecido un 5% con respecto a al registro de esas patentes y marcas y el año 2023 fue un año en el que se marcó un récord. Y intuyo yo también que la pandemia que nos trajo tantos aprendizajes, tantas maneras diferentes de trabajar y de hacer las cosas, pues evidentemente impulsó todo esto. Dice también que en la última década las solicitudes de patentes han crecido un 44% comparado desde el año 2014. Y a nivel europeo, las licencias que España ha registrado también han crecido mucho, han crecido un 7%. En este gráfico, pues evidentemente se ve una tendencia de cómo han ido creciendo esas solicitudes y esos registros de patentes, lo que nos muestra que esta tendencia llegó para quedarse, está tendiendo hacia el crecimiento. Y evidentemente, pues Pedro, yo creo que esto también ha revolucionado mucho los entornos organizacionales y pues el mundo entero y, y ha generado cosas. ¿Nos puedes contar tú qué cosas sientes que han generado? Bueno, pues por una continuidad de lo que es el entorno en el que estamos. Seguro que habéis escuchado muchas veces el concepto de VUCA, ¿verdad? Que ya es un concepto antiguo, que es de los años 90, que empezó a trabajarse en el ejército americano y luego se generalizó a las empresas. Pero por si alguno desconoce un poco, es verdad que la V habla de la volatilidad. ¿Y qué es volatilidad? Estamos hablando de rapidez y de cambio, desde luego donde estamos. Cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de dificultad para predecir y eso cada vez que planificamos nos encontramos con eso, una gran dificultad para predecir. Por tanto, estamos continuamente en un entorno de riesgo que intentamos minimizar. Cuando hablamos de complejidad, estamos hablando que cada vez son más la cantidad de factores que influyen en cada toma de decisión que tenemos. Por tanto, vuelve a estar el riesgo otra vez, porque no todos pueden ser controlables, ¿no? O sea, hay algunos que pueden ser nuestros y otros que son del entorno, son externos. Y cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de las diferentes interpretaciones que pueden tener los datos y los hechos a los que nos enfrentamos. Todo esto conjunto, pues quiere decir que estamos en entornos no ya bucas, sino que se dice megabucas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos afrontando cuatro crisis simultáneas, cosas que no ha pasado anteriormente. Estamos hablando de una crisis climática, ¿verdad? Con los impactos que tienen. Estamos hablando, viendo cómo muchas empresas están trabajando el propósito y la innovación también cuando tiene propósito funciona mucho mejor. Estamos hablando de crisis sanitaria, como la que vivimos en la pandemia, pero que no ha terminado y sin duda viviremos más episodios con todo eso. Efectivamente, como dice David, Eso es. geopolíticas, tensiones geopolíticas, una globalización pues, que está muy fragmentada, sociales, y sobre todo lo que tiene que ver con la falta de credibilidad, ¿no? Em, entonces, en este caso, estamos hablando de que todas estas crisis conjuntas hacen que ese entorno sea de la manera que lo estamos viendo. Hay nuevas demandas sociales, nuevas regulaciones, por ejemplo, pues todo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, que algunas sociedades van hacia la parte de la regulación por todo lo que tiene que ver con la ética, otras sociedades van dejando un poco eso más aparte, trabajando en desarrollar las diferentes potencialidades que da la IA o las diferentes aplicaciones y todo esto nos va a llevar en poco tiempo a enfrentarnos a otras realidades. Entonces, este, Isa, es el entorno en el que estamos. También podríamos hablar de lo que se llama modernidad líquida, ¿no? Que en este caso hablamos de que nada es estable, ¿no? Que todo fluye y cambia rápidamente. Y este entorno líquido, al final, lo que nos pide a nosotros es que debemos ser ágiles, ¿eh? Eh, Cooperación flexible, nos dice David. Gracias por tus aportaciones, David. Efectivamente, la parte de cooperación es básico en el sentido de que pasamos de organizaciones que son más estructuradas y jerarquizadas a organizaciones que deben ser más transversales
y ese concepto de redarquía, bueno, todavía no hay grandes ejemplos que hayan funcionado muy bien, pero sí hay empresas que están trabajando en ello. Y hablamos también estamos hablando también no solamente de esas estructuras jerárquicas, sino de la flexibilidad y la capacidad de adaptación que deben tener las empresas. ¿Qué sucede? Que esa respuesta rápida en las empresas más grandes muchas veces es compleja porque hay una burocratización y hay unos procesos. Y lo que necesitamos es que las decisiones estén más cerca del cliente. Todas las personas que están trabajando y que están trabajando cerca del cliente, necesitamos que vayan pudiendo tener esa parte de autonomía y de decisión. Bueno, pues no enrollarme mucho más. Este es el entorno donde estamos con la parte de Buca, solamente una pequeña entrada. Una pequeña. Oye, Pedro, y entonces este entorno buca, o como ahorita lo expresabas, mega buca, si lo aterrizáramos al nivel de lo que más nos competen, que son la mayoría de nuestros clientes, que tienden a ser los líderes de los equipos, ¿eso cómo les afecta? ¿Qué les está pasando a los líderes de las organizaciones con estos entornos, con estos fenómenos? Sí, la verdad es que el liderazgo lo que se está encontrando con todo esto es que tiene que trabajar lo que es la autonomía de sus colaboradores. Como decía antes, necesitamos que la decisión esté más cerca del cliente, porque al final es lo importante, ¿eh? Podemos tener a faltar muchas cosas en las empresas, pero lo que no podemos tener a faltar son clientes. Y el cliente, pues sabemos que es más exigente, sabemos que es cambiante en sus demandas y necesitamos que la persona que tiene la cercanía, la experiencia y sobre todo si está alineado y que debe estar alineado estratégicamente, y aquí son muy importantes lo que es el middle management o los mandos intermedios que deben trabajar toda esta parte de estrategia, que puedan tener esa capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa parte de ceder autonomía son dos cosas. Por un lado, es el desarrollo competencial que deben tener las personas, y aquí entra otra vez en juego todo lo que es esa parte de aprendizaje y también desaprendizaje, es decir, todo lo que tenemos que olvidar, porque muchas veces nos agarramos a lo que nos ha funcionado mucho tiempo, ¿verdad? Entonces necesitamos esa parte de que estas personas tengan ese desarrollo competencial, pues con formación o con lo que denominamos como el upskilling o el reskilling, ¿no? Pero por otro lado, también necesitamos por parte de los líderes esa parte de delegación y delegación efectiva. La delegación efectiva eh, tiene un patrón también y necesitamos que se lleve a cabo de una manera eficaz y de una manera clara. Y bueno, no voy a entrar aquí en todo eso, pero simplemente por enunciarlos, debemos tener claro que deben estar muy bien definidos los objetivos, por ejemplo, el modelo SMARTER, ¿verdad? Que deben ser comunicados de una manera muy eficaz y aquí hay que conocer muy bien todas las técnicas de comunicación, cosa como sabes, Isa, que trabajamos mucho en todo lo que son nuestros cursos, la comunicación eficiente. También que esas personas a las que delegamos vean de una manera auténtica que tienen nuestra confianza. Eso es muy importante. Definir también los planos temporales en las que las cosas deben estar hechas. Sobre todo dejar hacer. Muchos líderes hemos visto en nuestros talleres, en nuestros procesos de mentoring, que delegan, pero al final están encima, ¿verdad? De la tarea y no terminan de dar esa autoridad a la persona que se lo han dado. Es verdad que hay que establecer, bueno, pues controles de supervisión, puestas en común, llámala como quieras, pero dejando hacer. También establecer límites de lo que la persona puede hacer o puede hacer por sí mismo, debe consultar o no puede hacer. Muchas veces lo dejamos un poquito indefinido todo eso. Y también marcar claramente las prioridades. Estos serían los principales puntos que tendrían que ver con una delegación efectiva, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de una delegación eficiente que nos proporcionaría esos equipos autónomos a partir de la formación competencial de estas personas y trabajar adecuadamente en lo que es la posibilidad del error, ¿no? El error en el sentido de que no sea repetitivo, que haya aprendizaje y que podamos dar esa cultura donde no se penaliza y las personas pues tengan miedo a la hora de tomar decisiones porque y sí, y sí, y sí. Entonces, Ujú. dejemos que las personas hagan. Eso es lo que tenemos que hacer.
Claro, eso suena un montón a nuestro líder Sid, que Ujú. es súper, no sé, creo que no lo hemos compartido mucho. Nuestro programa de liderazgo que hemos construido con toda la experiencia que hemos tenido, digamos que tiene cuatro patas en las cuales formamos a los líderes para que precisamente puedan construir esos equipos autónomos y sobre todo resilientes. Entonces, claro, tú ya tocaste una parte de la competencia que tiene muchísimo que ver con la delegación eficiente y es, oye, el líder tiene las competencias para conocer el desarrollo competencial que tiene ese colaborador, para saber qué le delega, cuándo le delega, porque al final también lo que hemos detectado es que hay mucho miedo detrás. ¿Y cómo le delego? Y si cumple y si no cumple y luego yo me voy a hacer responsable. Entonces, aterrizar mucho eso en hechos tangibles para que puedan, en función al desarrollo competencial y al nivel de madurez que tenga la persona en la organización, pues para poderle delegar, ¿sí? Otro punto de este programa que tiene todo que ver con esta construcción de equipos autónomos tiene que ver con la relación. El líder es responsable de construir relaciones muy sanas al interior del equipo, basadas en una comunicación honesta, transparente, con una cultura de feedback. Y cuando decimos cultura de feedback, es crear esa cultura de que está muy bien recibir ese feedback, eh, porque todo siempre nos va a ayudar a crecer, que era un poco también mitigar ese miedo al error o miedo al fracaso que pasa todo el tiempo en las organizaciones. Evidentemente, en la medida que el líder conozca ese desarrollo competencial y sepa el nivel de madurez en el que está su colaborador, pues va a ir como soltando esos grados de autonomía que son tan importantes, porque al final cuando no desarrollamos la autonomía, lo que estamos haciendo es equipos inviables, insostenibles. ¿Qué va a pasar? Que con todos estos cambios y con todos estos movimientos, pues si no está el líder para resolver, todo se va a paralizar, no va a pasar nada y lo que van a ver son más reprocesos y acumulación de tareas y al final un poco caos. Y otro punto que es vital en este tema de la delegación y de los equipos resilientes es trabajar el sentido de propósito. Que el líder tenga la capacidad de transmitir lo importante que es el trabajo de cada una de las personas que conforma el equipo. Cuando resaltamos el propósito, cuando resaltamos la importancia que tiene lo que hacemos cada uno en el equipo, al final estos entornos megabuca van a estar muy convulsionados, pero el equipo va a estar muy claro de qué tiene y para dónde va. ¿Te resuena esto, Pedro? Pues totalmente, totalmente, y por eso precisamente articulamos así esa formación. Yo imagino que dentro de las personas que están aquí ahora con nosotros, pues muchos o algunos de ellos tendrán responsabilidad sobre personas, sobre equipos, y pueden estar viviendo, ¿no?, en carne propia todo lo que se está comentando y lo de afrontar lo que son esos problemas complejos, con esa sensación que muchas veces nos transmiten de que no llegamos a todo, ¿verdad? De que no llegamos a todo. Ujú. Hay otro dato que es súper importante que tiene que ver con la innovación, es que al final la innovación es el camino de la supervivencia de las organizaciones. Organización que no innova, que no se expande, que no hace las cosas de manera diferente, va a tender a desaparecer. Digamos que la longevidad empresarial está asociada a la capacidad que tenga cada organización, pues precisamente de innovar. Por acá también había un indicador muy interesante y es que muchas de las empresas de IBEX 35 del 90 ya no existen. O sea, Mm. ¿quiénes quedaron? Las cinco súper grandes, las cinco que decidieron apostarle a pensar de una manera diferente, explorar, tener una visión de futuro y sobre todo propiciar ese crecimiento al interior de la organización. Total, Vale. Isa. Oye, Eh, Pedro, y hemos hablado un montón de innovación, pero tampoco hemos llegado al punto de aterrizar. ¿Eso qué es la innovación? Muy bien. Bueno, pues se podrían dar desde luego muchas definiciones, y seguro que cada uno de vosotras, cada uno de vosotros tenéis una de ellas.
A mí me gusta ser eminentemente pragmático, ¿eh? E ir a la parte de la utilidad. Entonces, para mí, me gusta mucho lo que comenta Xavier Marcez en cuanto dice que la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Qué interesante. Tenemos que tener una mentalidad ejecutiva y una mentalidad de liderazgo. La mentalidad ejecutiva es la que se dedica a este corto plazo, es la que se dedica a obtener hoy los resultados. ¿Eh? Y como dice él también, el corto plazo es fundamental. El error y el problema es el cortoplacismo. Y eso es lo que nos encontramos en muchas organizaciones. Muchas veces nos comentan, me parece fantástico lo que nos estáis compartiendo, estamos de acuerdo, pero no tengo tiempo para ponerme con ello, ¿verdad? Esa Mm, parte del tiempo. Somos grandes ejecutores, somos grandes resolutores de lo que son los problemas, y tenemos una gran experiencia y tenemos una gran capacidad de trabajo para resolver las cosas. Ahora es verdad que el liderazgo es esa parte también de visión, es esa parte de ir encaminando a la empresa hacia donde está pensada que tiene que llegar. Y sobre todo, eso sería esa parte más de visión, donde nos tenemos que situar en el futuro, pero luego también esa parte de misión, para qué nos levantamos todos los días, el para qué de mi empresa, ¿verdad? Y en este sentido necesitamos que los líderes trabajen en que en su planificación esté precisamente esa tarea. Es decir, hacia dónde apuntamos y hacia si lo que hacemos está alineado con ello. ¿Qué sucede? Que semana tras semana, mes tras mes, echando la vista hacia lo que hemos hecho, hemos resuelto muchos problemas, posiblemente hemos dado el resultado que se esperaba de nosotros en el mes, en el trimestre, pero el tiempo dedicado a esa búsqueda de nuevas oportunidades, de alineamiento de recursos, de nueva manera de mirar las temáticas que tenemos, de alianzas externas, de buscar que haya opciones para que la empresa siga navegando hacia esa misión, teniendo en cuenta los cambios que se producen en el mercado, en la competencia, en los clientes. Bueno, pues cada vez vemos que no está en la agenda de las personas. Entonces, la mejor manera de que no haya innovación es decir, sí, sí, yo estoy de acuerdo con la innovación, me parece fantástico la innovación, pero cuando hay que empezar a trabajar la innovación, entonces es cuando, bueno, se crea un comité, se nombra un director o se delega esa parte de la innovación. Y no, la innovación, con lo que conlleva de riesgo, no se puede delegar. No se puede delegar. La alta dirección tiene que estar totalmente comprometida y metida en lo que es la puesta en marcha de la innovación. Entonces, tanto como la alta dirección, todo lo que son los mandos intermedios, y en definitiva lo que es la empresa, la mirada de la empresa. Porque innovar tiene que ver mucho más con mirar, con la mirada, el posicionamiento, que con la tecnología que se utiliza, que al final es un medio. Am, Voy a darle aquí que se apagó esto, perdón. Ah, Aquí viene una fórmula, Isa, que teníamos. sí, Hablábamos que innovación estaba sumando diferentes componentes, que ese es el liderazgo, ¿verdad? Que es la experimentación también, porque no olvidemos que la innovación trata también de entrenar y de repetir. No sé si conocéis el aceite este lubricante que se llama WD-40, ¿eh? Yo lo utilizo mucho aquí para un montón de las herramientas del jardín y para las puertas y demás. Y se llama WD-40 porque antes de esta fórmula hubo 39 versiones que wow, no funcionaron, ¿vale? Entonces, este es el WD-40, pero igual pasa con si el juego de los Angry Birds, ¿vale? Que sí. tuvo 52 versiones antes de llegar a esta del Angry Birds, ¿vale? O Bueno, la bombilla, ¿eh? 1000, Ya fueron 1000 que 1000 dijo 999 formas de no hacer una de no bombilla, ¿verdad? hacerlo, tal cual. O Nespresso, por ejemplo, que realmente empezó a tener éxito a partir del 2000, pero Nestlé lo Mm, hizo en el 86. Al final se trata de estar insistiendo también, y necesitamos que en la empresa haya esa dedicación, evidentemente que haya presupuestos, pero también que haya curiosidad. Un problema que tenemos muchas veces es que hay demasiados expertos y mm, necesitamos
más sabios y menos expertos. Más sabios en el sentido de que son personas que piensan. Y como hemos dicho antes, las habilidades de las personas son cada vez en este mundo de alto desarrollo tecnológico más necesarias. Porque si no, al final todos vamos a preguntar a ChatGPT y a todas las herramientas, a todos nos va a dar las mismas informaciones y estaremos indiferenciados. Entonces lo que necesitamos es pensar y necesitamos ponerle todas esas habilidades de intuición, de razonamiento, de puesta en común, de saber trabajar lo que es en equipo con la gestión del conflicto, de la diversidad, para que esas ideas que se generan en este proceso de innovación lleven a buen puerto. Al final hay que trabajar, ¿eh? Dice que cuanto más sudor en tiempo de paz, menos sangre en tiempo de guerra. Y efectivamente, necesitamos precisamente en esos tiempos de paz, si es que existen, que ya cada vez existen menos, el poder hacerlo. Como ves ahí en la fórmula, Isa, hablamos de Sí. ese liderazgo, que es el que tiene que fomentar y trabajar, hemos dicho, desde la alta dirección, la experimentación en cuanto a repetir, con un montón de procedimientos, la colaboración, necesitamos diversidad, como se comentaba antes también en el chat. Ujú. Necesitamos esa parte de transversalidad, no solamente entre los diferentes departamentos de la empresa, que son diferentes maneras de ver un problema, sino también entre recursos internos y externos, esa mirada Vale. hacia otros socios externos y el propio cliente, ¿no? Dicen que no preguntemos tanto al cliente, sino que le observemos. Y eso es importante. Eh, Intergeneracional, está diciendo David, que está aportando mucho. Intergeneracional, efectivamente, la mirada de la problemática desde las diferentes generaciones pues es distinta, como sabéis, en cuanto a necesidades, palancas de motivación, miedos y forma de ver la misma realidad. Claro, el líder tiene que saber gestionar esa diversidad. Y cuando estamos hablando de estos tres componentes tan claros, estamos hablando de uno que multiplica, que es la cultura, ¿vale? ¿Y por qué multiplica la cultura? Pues la cultura multiplica porque si no existe, la cultura hemos dicho que siempre existe en la empresa, la trabajemos conscientemente o no, ¿O no? ¿no? Dicen que es esa manera que hacemos cuando nadie nos mira, Los- ¿no? Pues hay gente que es muy, muy educada, pero a lo mejor si va al súper, coge el carro de la compra, mete la compra en el coche y luego el carro sale con el coche y lo deja ahí. Bueno, como nadie nos mira, pues nos da igual. Bueno, pues a lo mejor hacemos luego en nuestra vida muchas cosas así, porque no... Y eso va haciendo la cultura, ese conjunto de detalles de cada persona en su forma de trabajar. Entonces, el líder tiene que trabajar en crear ese contexto, ese ecosistema para que haya confianza, comunicación, tolerancia al error, resiliencia, pero necesitamos Ujú. que las personas se comprometan con ello. Es verdad que si existe ese ecosistema, es más fácil que exista esa cultura. ¿Eh? Entonces, la cultura que nos proporciona, por tanto, pues que ante cualquier circunstancia, alta dirección, líderes, mandos intermedios, colaboradores, todo el mundo está con esa mirada eh, trabajando para una manera distinta de enfocar aquello que está sucediendo. Si no, entramos en las rutinas, que son las maneras habituales y las inercias. Y aquí se necesita convicción, quiere decir que sea auténtico, que haya pasión, que haya pensamiento, espíritu crítico, ¿no? Estas habilidades soft skills o power skills, como se dice ahora, que ya existían anteriormente, pero que cada vez, según los diferentes estudios que vamos viendo de Gallup, de McKinsey, cada vez son más y más necesarias. Conviértete en un experto analista conductual a través de nuestra certificación internacional en DICS. Aprende a analizar las tendencias de comportamiento, patrones de comunicación, preferencias personales y palancas de motivación de tus colaboradores, candidatos o clientes. Integra esta poderosa metodología en tu departamento de recursos humanos. Haz tus procesos de selección mucho más eficientes. Analiza al candidato, describe conductualmente el puesto y descubre la idoneidad del candidato al puesto. Mejora el nivel de liderazgo de tu organización. Descubre el estilo de liderazgo natural de tus managers. Desarrolla todo el potencial de tu equipo, descubriendo sus potencialidades, áreas de desarrollo y palancas de motivación. Diseña planes de desarrollo acordes a su perfil conductual y haz que la comunicación entre las personas de tu organización vaya al siguiente nivel. Diseña y dirige equipos de alto desempeño.
Analiza los equipos a través de sus roles, descubre las preferencias de sus integrantes y haz que cada persona brille en su mejor puesto. Además, llévate 20 informes psicométricos totalmente gratuitos al realizar nuestra certificación. Estos informes están valorados en 640 euros. ¿Vienen más personas de tu empresa? ¡Genial! Aprovéchate de nuestra oferta corporativa. Certifica a 3 personas al precio de 2. Nadie ofrece tanto por tan poco. Certifícate en DIS y conviértete en un experto analista del comportamiento humano certificado internacionalmente por la IIOB. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Lleva a tu gente a la zona de la genialidad, la zona donde ocurren las grandes cosas. Claro, conectado con esto que tú dices, que es súper importante y además en el discurso suena precioso, la fórmula me encanta. Cuando esto lo aterrizamos en el día a día en las organizaciones, nos encontramos el pero, del que hablabas ahorita. Sí, esto está muy bien, pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y ese pero empieza a convertirse en un asesino de la innovación. Desde todo lo que hemos ido observando en el día a día, en las organizaciones, con nuestros clientes, pues hemos descubierto que hay cosas que hacemos en el día a día que parecieran no afectarlo o que no están directamente relacionadas porque no estamos en un comité de innovación, pero que al final empiezan a romper con esa sinergia y con esa energía que propone precisamente la innovación. Y una de ellas, la primera, la que me parece más importante porque pasa de una manera súper inconsciente, es juzgar las ideas de las personas en público. Entonces, estamos en cualquier reunión, hay que tomar una decisión, hay que solucionar un tema urgente, es para allá, nos sentamos, oye, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Entonces empieza la tormenta de ideas y las personas inmediatamente pues a proponer cosas. Pero en cuanto sale la primera propuesta, no falta desde esa comunicación a veces impulsiva, poco reflexiva, una respuesta muy automatizada de no, eso no sirve. No, ¿de dónde te sacaste eso de la cabeza? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si se crea una cultura de juzgar las ideas en público, quitándoles el valor sin ni siquiera aterrizar, las personas van a empezar a quedarse calladas. Entonces ya no va a haber generación de ideas. Eso que hablabas hace un rato de las sinergias, de pensar en buscar esos recursos externos, en buscar esos recursos internos, pues las personas al final, que me lo han dicho en muchísimas cafecitos, en las formaciones son, pero ¿para qué voy a proponer si es que aquí nada vale? ¿Para qué voy a proponer si es que aquí no les importa lo que yo piense? No tiene sentido. Y pues esto está muy ligado con otra cosa que nosotros trabajamos en las organizaciones, que es la herramienta de autoconocimiento, que trabajamos mucho con el DIX. Entonces, si en las reuniones de trabajo yo conozco el perfil conductual de mis personas, yo ya sé que voy a encontrar personas súper creativas que tienen esa capacidad de generar ideas, pero a lo mejor no sean tan expresivas. Y si yo a una persona que es tan creativa, pero que a lo mejor no es tan expresiva, inmediatamente le corto diciendo que eso no vale, esa persona nunca más se va a atrever a hablar, ¿vale? Total. Conectado con esto, entonces se empieza a crear otra cosa en el ambiente que es muy dañina, que es el miedo a fracasar. Nos han vendido una cultura en algunas organizaciones que es lo peor que puede pasar, ¿cierto? Entonces, si en lugar de hacer esto tuviéramos un poco de mente más abierta a analizar, oye, dentro de esas cosas que no salieron bien, hubo cosas que hicimos bien. Analizar qué podemos mantener de esas prácticas, qué podemos desactivar, qué podemos definitivamente cambiar. Pero si de entrada en el entorno hay miedo porque ese fracaso está asociado con un castigo o no me van a mirar bien o esto no se lo van a tomar bien o vamos a perder el cliente, en entornos que son tan competitivos muchas veces no nos atrevemos
a generar ideas, porque y si eso no funciona, no quiero hacerme responsable de las consecuencias. Y esta es una tarea de los líderes súper importante, crear ese entorno de confianza. Más bien si le damos una vuelta a esa cultura del miedo a fracasar, a que vamos a aprender de los desaciertos. Y evidentemente también eso está conectado con el feedback y con esa competencia de comunicación. Un feedback mal gestionado va a romper la confianza y la seguridad al interior de los equipos. Por lo mismo, porque va a generar miedo, porque va a generar malestar, porque las personas se van a sentir juzgadas por mil motivos, además emocionales. Y si a esto le sumamos que haya una empresa donde, por el contrario, reciben muchas ideas, qué bueno, eso está genial, pero para que una idea se materialice tiene que pasar por 30 comités. Entonces, esa burocracia lo que va a hacer es que a la gente le va a dar mucha pereza. Pues yo, ¿para qué voy a proponer si mientras pasan todos esos comités, seguramente han pasado 5 años, ¿verdad? Entonces, una burocracia excesiva va a hacer también que la innovación muera. Hay otro asesino que tiene que ver mucho con la cultura de la empresa. Eso de, es que toda la vida se ha hecho así, eso Eso choca muchísimo con esta propuesta que traen las personas de hacerlo diferente. O una cultura muy conformista. Estamos en nuestra zona cómoda, ahora mismo no nos interesa, no le veo a esto futuro o ahora mismo no tengo tiempo. Son muchas respuestas que estamos recibiendo constantemente también en reuniones del día a día que, insisto, ni siquiera tienen que tratarse de un comité de innovación, pero que hacen parte de esa cultura de la organización que van a hacer que todo se ralentice. El tema de la escucha activa, cuántas veces las personas tampoco se sienten escuchadas cuando van a ir a llevar una idea, una propuesta, ¿vale? Evidentemente, si no existe un liderazgo, si no existe una visión o ese liderazgo está enfocado en otra cosa, que puede ser lo urgente, que puede ser estar apagando los fuegos, pues entonces nos devolvemos al inicio de esta conversación, que era que los problemas crecían en número, la complejidad también, y el líder estaba enfocado en resolver temas del día a día y no estaba enfocado en mirar hacia adelante. Como tú lo decías hace un rato, Pedro, traer el futuro al presente. Un profe del máster a mí me decía, el futuro es ya. Y al final, los resultados que tú quieres para mañana en tu empresa los estás construyendo con las acciones que estás haciendo hoy. Total. Entonces, pues esa falta de liderazgo, esa falta de visión, pues también va a romper. Y hay otra que, wow, esta sí que lo vemos todo el tiempo en los comités de dirección, en las reuniones de trabajo, y es una lucha de egos. Entonces ya no es que no se generen ideas, ya no es que no se generen propuestas, sino que se quedan en la eterna discusión de, no, la mía es la mejor, pero ¿por qué tenemos que hacer esta? No, 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 olvídate. La mejor manera de hacer es esta. Entonces, ni siquiera le dan espacio a una idea o a un proyecto de madurar, de ir más allá, sino que se quedan en esa discusión, en ese bucle, y hasta ahí llega todo. Se rompe. Asesinamos la innovación. Total, Isa. Y seguramente hay muchos más y nuestros compañeros aquí seguro que podrían añadir muchos que no están en esta lista y que están pasando hoy en día en las empresas y que están entorpeciendo ese camino hacia la innovación. Pero bueno, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo que nos preguntamos para que haya innovación. Y ¿Qué luego hacemos, Pedro? pasaremos a una parte un poco de alguna técnica, de los talleres que hacemos, que trabajamos diferentes herramientas para trabajar la creatividad aplicada, pero es Ujú. importante que entendamos todo lo que influye en la innovación para que sea efectiva en cuanto a liderazgo, en cuanto a cultura y demás. Entonces, en cuanto a lo que hay que hacer, aquí lo más importante que yo volvería a resaltar es el tema de la cultura.
porque esto tiene que venir impulsado desde arriba. Total. Eh, hay que tener en cuenta, pues eso, que las empresas tienen sus ciertas jerarquías. Antes comentaba David, ahora en cuanto terminemos compartimos, pero la jerarquía, desde luego, no favorece la parte de la innovación desde abajo, y desde luego no es innovación. Lo que tenemos que trabajar, precisamente por eso hablábamos de delegación efectiva y por eso hablábamos de autonomía. Cultura. ¿Recordáis la regla del 20% de Google, donde se le daba a los empleados esa opción de que el 20% de su tiempo lo podrían dedicar a proyectos propios de investigación, donde podían, bueno, pues aquello que le llamara la atención, pero de una manera libre dedicarse a eso? En esos proyectos aparecieron muchas de las soluciones que hoy en día se comercializan, ¿no? Como es el caso de Gmail o Gmail, igual que otras. Pero esto después evolucionó a lo que se llama The Moonshot Factory dentro de Google, y ahí lo que trabajan, y creo que lo podemos trabajar en las organizaciones, es coger un problema que sea muy importante y que afecte a una parte muy grande de lo que es nuestros consumidores, nuestros clientes. Pensar una solución que sea más radical, es decir, no de mejora incremental, no de ir un poquito más a hacer que eso funcione, sino radical. Y utilizar tecnología que sea innovadora para hacer eso posible. No por el hecho de utilizar la tecnología, sino por el hecho de ser más efectivo, que eso habla del tiempo, quiere decir, de la rapidez en conseguirlo, y luego habla también de que tenemos que poner esas competencias humanas para que eso suceda, con los datos que nos da las máquinas. Mira, perdona Pedro, ahí te voy a interrumpir y voy a Sí, contar un caso del BBVA. muy Es que el bien. BBVA distribuyó, a propósito de la creación de ChatGPT y demás, distribuyó 3.000 licencias entre sus empleados para que utilizaran esa inteligencia artificial para hacer más eficiente su trabajo. No querían que la inteligencia artificial les hiciera su trabajo, pero sí que les quitara cargas. Y la verdad es que a los 5 meses ya el 83% lo estaban usando regularmente. Ujú. Pues eso es muy buena noticia, porque también son empresas españolas, como está Ujú. haciendo Telefónica, ¿verdad? Así es. También, de que también permite que haya profesionales que pueden trabajar en diferentes proyectos de innovación, incluso pues un periodo de tiempo, 2 meses, 3 meses, puedan transferirse y puedan dedicarse de una manera más total, más exclusiva hacia esos proyectos. A veces con las estructuras más rígidas estas cosas nos cuestan, pero es donde empiezan a pasar cosas, porque cada vez estamos hablando de entornos más híbridos, presenciales y no presenciales, y estamos hablando también de, bueno, profesionales que pueden trabajar en diferentes empresas con su talento, y hablamos también de personas internas que puedan trabajar en diferentes áreas. Tenemos que abrir también la mente a todas esas posibilidades que nos da. Eh, Premiar la proactividad también es algo importante, que decir que dentro de la cultura el hecho de que se reconozca y se premie de diferentes maneras es algo importante. Hay que tener cuidado como siempre porque, bueno, pues un premio económico permanente y repetitivo hace que al final pues haya una palanca de motivación que sea más extrínseca que intrínseca, y eso seguramente pues perjudicará a lo que es una motivación más pura, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos tener motivados a un talento que no es el mejor talento. Y en cuanto al talento hay que tener cuidado también por el tema de el binomio talento-innovación. Muchas veces tenemos a las mejores personas dedicadas a la hora, es decir, dedicadas a hacer que las cosas sucedan hoy, los resultados de hoy, y a las personas que trabajan en esas oportunidades, en esa visión, esa innovación, pues a lo mejor no son los mejores talentos. No, necesitamos un talento excelente, necesitamos el mejor talento dedicado a esto. El liderazgo tiene que crear también estos espacios, ¿no? Decíamos antes. Tener en cuenta que el líder debe saber gestionar una reunión de innovación y los espacios para que haya esa innovación.
Eso requiere muchos conocimientos, como son los perfiles conductuales, que trabajamos en la parte DISC, que nosotros bueno, pues, transmitimos en nuestras formaciones, todo lo que tiene que ver con las diferentes tendencias de comportamiento. Efectivamente, tiene que haber un área de seguridad psicológica, donde las personas puedan sentirse vulnerables y que no van a ser atacadas por todo aquello que digan. Y luego también neurocientífico, es decir, por ejemplo, entender que el cerebro funciona de manera diferente cuando está en fase de evaluación, cuando está en fase de creación, a cuando está en fase de ejecución. Hablamos de las ondas cerebrales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos con las ondas alfa entre 8 y 12 hercios, estamos en una zona de calma, de concentración tranquila, es ese puente entre lo consciente y lo inconsciente. Y eso es clave para que haya una creatividad fluida. Es un estado que es ideal, fenomenal, para todo lo que tiene que ver con inspiración y generación de ideas. Pero eso hay que construirlo. ¿Por qué? Porque es diferente cuando hablamos de las ondas beta, que aquí estamos hablando ya de que donde se produce el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la planificación, la evaluación, estructuración de ideas. Esto es para toda la parte de ejecución. Y claro, si queremos hacer innovación, mientras que estamos en una situación de cierta tensión y estrés, estamos trabajando con esas ondas cerebrales beta, que no son las ideales para crear esa innovación, ¿no? Yo creo que cuando hablaba de la teoría de la gravedad, estaban por ahí tumbados debajo de un manzano, ¿no? Cayendo a la manzana, ¿no? Estaban eh, normalmente fuera de la oficina o en la ducha, dicen también, donde se producen esas ideas y tiene que ver con esto de las ondas cerebrales. Y bueno, todo lo que hablamos aquí también de esos espacios, la colaboración en la diversidad, yo creo que hemos ido comentando. Entonces digo, porque si te parece, podrías compartir, para que nos dé un poquito de tiempo, hablar de alguna técnica concreta de creatividad, para no entrar a lo mejor en los sombreros de Bono, ¿no? Que puede ser más largo, son 6, que nos puedes dar alguna visión, Isa. Claro, claro que sí. Pues como herramientas hay muchas. Acá les trajimos algunos ejemplos. Pero hay una particularmente que está conectada con eso que tú acabas de explicar, del momento para generar ideas, del momento para evaluarlas, del momento para criticarlas. Entonces, ese es el método Disney. Nos parece un método que es muy fácil de aplicar. El concepto, ya lo vamos a ver, son 3 roles diferentes. Y aquí podemos utilizar tanto, por ejemplo, el DIX para conocer como cuáles son esas tendencias de las personas que tenemos en el equipo que tienden más a generar ideas o cuáles son esas tendencias de las personas que tienden a ser más analíticas o más planificadoras y conectarlas incluso con los roles de equipo. Nos va a servir mucho, mucho para configurar los equipos. ¿En qué consiste el método Disney? Pues este método lo desarrolló Robert Dills, inspirado en la manera como trabajaban en Disney, ¿cierto? Entonces existen 3 roles. El primero de ellos es el soñador. ¿Qué hace el soñador? Oye, pues es el que genera ideas sin límites y sin críticas. Ideas, 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 ideas. Y evidentemente pues se prepara muy bien el entorno para que esa persona o esas personas que tienen esa capacidad de traer todos esos recursos externos, de pensar fuera de la caja, de imaginarse cosas que quizás para otros sean inimaginables, y tenga ese espacio y ese entorno seguro y tranquilo, como lo acabas de expresar, para poner a las ideas. ¿En qué más se enfoca el soñador? En la visión. ¿En qué queremos lograr? No está enfocado en el cómo, solamente está enfocado en el qué. Y entonces aquí hay unas preguntas que son muy claves para que esa persona pueda hacer ese rol. Entonces, la primera pregunta clave sería oye, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Vale? En eso enfoca toda su capacidad mental. La otra sería ¿cómo sería una solución ideal? Y la tercera ¿qué pasaría? Esa me encanta porque se conecta un montón con este universo. ¿Qué pasaría si todo fuera posible? Entonces, en el momento en que le permito a mi cerebro, ¿qué pasaría si todo fuera posible? Quito todas las barreras,
En este no es el momento ni de juzgar ideas ni de nada, solamente generar y generar y generar, pues se abre esa caja a un mundo de posibilidades, ¿vale? Hay un segundo rol o grupo de personas que son los realistas. ¿Los realistas qué hacen? Pues son los que nos aterrizan esas ideas y le ponen suelo. Entonces aquí es donde ya hablamos de planes de acción, donde ya hablamos de paso uno, paso dos, paso tres, eso tan bonito que, que el soñador se imaginó. Venga, vamos a aterrizarlo y ver cómo lo podemos hacer. Entonces aquí ya hablamos de recursos, ya hablamos de tiempo, ya hablamos de responsabilidades, ya hablamos de viabilidades. Entonces aquí es donde llegan, si habláramos en términos de DICS, pues llegan todos nuestros amigos muy azulitos a hacer preguntas y aterrizar todo en hechos y datos, ¿vale? ¿Qué preguntas haría? Oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué necesitamos? ¿Qué recursos tenemos? ¿O qué recursos nos hacen falta? ¿Quién se va a hacer cargo de cada tarea? Y entonces esa pregunta también está muy asociada a un rol. Dentro de los roles de equipo, pues esta pregunta estaba muy asociada como a los managers, ¿no? ¿Quién va a hacer cada tarea? ¿Conozco las personas del equipo y sé destinarles? Y tenemos un último rol, que es el rol crítico. Y el rol crítico es el que se encarga de evaluar todos los riesgos. Es decir, el primero se las imagina, el segundo los aterriza, pero el tercero hace la evaluación. Oye, esto, ¿cuáles son las debilidades? ¿Dónde podemos equivocarnos? ¿Esto dónde puede flaquear? ¿Cuáles son los puntos a mejorar? ¿Qué riesgos estaríamos asumiendo? ¿Cierto? Entonces, es muy bonita esta última parte porque el rol crítico no busca destruir la idea, sino por el contrario fortalecerla. Entonces esto lo que hace también es romper esa creencia de que ya dañaste todo lo que construimos. Por el contrario, lo que está buscando es que esa idea que es tan genial sí se pueda cumplir, pero con todos los estándares necesarios. Entonces, preguntas que se haría, oye, ¿qué puede salir mal? ¿Y qué riesgos todavía no hemos considerado? ¿Vale? ¿Y cómo podemos mejorar este plan? Y yo les tengo que confesar, a mí me causa mucha risa porque pues Ataraxia en esencia pues estamos Quique, Pedro y yo, pues y además Belén. Pero además estos roles están como muy, muy conectados como con la esencia de cada uno de nosotros. Entonces en nuestro equipo el soñador es Quique, es el que llega con esas ideas innovadoras. Chicos, me imagino esto, quiero llevar esto al aula. Un día llega y nos dice, chicos, quiero hacer un team building que me he soñado hacer y es un asesinato. Y nos empieza a contar toda la película y nos empieza a emocionar y esto va a ser espectacular porque va a conectar a las personas, porque vamos a poder observar comportamientos, que es lo que hacemos, vamos a poder dar herramientas de desarrollo de habilidades y competencias y pone un montón de cosas. ¿Vale? Luego entro yo un poco más, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y eso cuánto nos vale? ¿Dónde conseguimos las cosas? Aterrizamos todo ya en, en números, en datos. Y para cerrar el proceso, pues Pedro empieza a evaluar los riesgos, ¿vale? ¿Y eso cómo funciona? Y si se rompe el cuerpo del muerto, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué materiales lo vamos a hacer? ¿Esto cómo nos lo van a comprar? Eh, ¿Cómo lo vamos a vender para tener esa credibilidad? Esto me parece genial. Y siempre pues está como esa sinergia en la cual se respeta cada uno de esos procesos. Al final, esta metodología lo que hace es que combina la creatividad y la compañía del análisis, evitando, esto me parece precioso porque eso se lo escucho mucho a Pedro, que las ideas mueran por exceso de crítica o por falta de realismo. Muchas veces en nosotros, por un poquito de falta de realismo, porque tendemos a soñar muchas cosas. Si eso lo fuéramos a aplicar en una organización, ¿cómo lo aplicamos? Es de manera súper sencilla. Lo primero y más importante es separar las reuniones. Es decir, hoy es reunión para soñar. Y como Pedro lo explicaba hace un momento, dedicar el entorno, el espacio, prepararnos
para soñar, para la generación de ideas. Entonces, buscar un entorno propicio que no sea en medio de una crisis, que no sea para que todos estemos dispuestos a soñar y a generar esas ideas. O si tenemos que hacerlo más rápido en salas independientes. Entonces, en una sala, los que van a estar haciendo el rol de soñador, en otra sala, los que van a estar haciendo el rol de planificación o el rol realista, y en otra sala, pues los que van a estar haciendo esa visión con lupa de que todo pueda funcionar. Y en cada una de esas sesiones lo que hay que hacer es anotar todas las ideas, todos los planes y todas las críticas que tengan a ese plan para luego empezar la evaluación y encontrar una solución final. Entonces, Pedro, cuéntame cómo te parece este método. Muy bien, y va muy alineado con lo de los perfiles conductuales de DISC, porque como tú bien has dicho en el equipo, va a haber personas con más talentos, con más naturalidad para ejercer un rol u otro. Y eso el líder dentro de su equipo es bueno que lo conozca, esas fortalezas. Todos podemos hacer un poquito de todo, simplemente que en alguno de ellos seremos excelentes, en otros seremos normales y en otros a lo mejor podemos sentirnos un poquito incompetentes. Entonces, podemos mejorar esa competencia, pero sobre todo conocer bien nuestros talentos, toda esa parte de autoconocimiento. Y también ahí quería decir, Isa, que es importante que midamos, es decir, que la innovación tiene que ver con resultados también. Y para eso os animo a que miráis diferentes indicadores. Yo voy encontrando muchos de ellos, pero por ejemplo el índice de vitalidad de la innovación, que esto lo que viene a decirnos es qué porcentaje de ingresos o de beneficios están producidos por aquellos productos o servicios o soluciones que se han puesto en marcha en los 2 últimos años respecto al total de ingresos o de beneficios. Es decir, que realmente cogemos el total de ingresos o de beneficios de esos productos, lo dividimos entre el total de ingresos y beneficios que tenemos y lo multiplicamos por 100, por un porcentaje. Esto nos va a dar una medida y hay empresas que se ponen objetivos en ese sentido de un 20%, de un 15% y hasta lo he visto de un 30% para aquellas empresas que quieren apostar firmemente por la parte de innovación. Pero también hay otros indicadores que son perfectamente válidos y lo importante es medir y saber si una vez que está la cultura, una vez que está el liderazgo, una vez que están las competencias, estamos avanzando o no estamos avanzando en la innovación en la empresa. Muy bien, pues bueno, hemos querido hacer un repaso rápido, como veis, tocando diferentes temas, sin profundizar seguramente en ninguno de ellos. Y estamos abiertos a que nos podáis pues compartir si queréis ideas o preguntar cualquier aspecto que queréis ampliar o que no haya quedado claro. Pues no veo por ahí como preguntas, la Bueno, verdad. agradecer a David también, que ha estado muy participativo con todos sus comentarios y aportaciones. Pues, pero no, creo que Muy bien. todo quedó como claro. Estamos grabando esta sesión, con lo que se subirá luego también a nuestro espacio de YouTube de Ataraxia Academy, donde podréis ver tanto esta sesión como sesiones anteriores. Agradeceros a todas las personas que habéis estado con nosotros y animaros a que empujéis con convicción y con pasión la innovación en vuestras organizaciones. Y un Muchas poquito de spoiler, en un mes nos vemos el último martes de octubre, creo que es el último del año, el último webinar del año y vamos a trabajar, me parece que es roles de equipo, me parece. O me corriges, Belén. Creo que sí, Pues ahí roles nos de veremos equipo. entonces. Nos vemos en un mes, muchas gracias. Conviértete en un experto analista conductual a través de nuestra certificación internacional en DICS. Aprende a analizar las tendencias de comportamiento, patrones de comunicación, preferencias personales y palancas de motivación de tus colaboradores, candidatos o clientes. Integra esta poderosa metodología en tu departamento de recursos humanos. Haz tus procesos de selección mucho más eficientes,
Analiza al candidato, describe conductualmente el puesto y descubre la idoneidad del candidato al puesto. Mejora el nivel de liderazgo de tu organización. Descubre el estilo de liderazgo natural de tus managers. Desarrolla todo el potencial de tu equipo, descubriendo sus potencialidades, áreas de desarrollo y palancas de motivación. Diseña planes de desarrollo acordes a su perfil conductual y haz que la comunicación entre las personas de tu organización vaya al siguiente nivel. Diseña y dirige equipos de alto desempeño. Analiza los equipos a través de sus roles, descubre las preferencias de sus integrantes y haz que cada persona brille en su mejor puesto. Además, llévate 20 informes psicométricos totalmente gratuitos al realizar nuestra certificación. Estos informes están valorados en 640 euros. ¿Vienen más personas de tu empresa? ¡Genial! Aprovéchate de nuestra oferta corporativa. Certifica a 3 personas al precio de 2. Nadie ofrece tanto por tan poco. Certifícate en DIS y conviértete en un experto analista del comportamiento humano certificado internacionalmente por la IIOB. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Lleva a tu gente a la zona de la genialidad, la zona donde ocurren las grandes cosas.